Hola, mi nombre es Irán Terrazas, soy médico internista y gastroenterólogo adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y profesor de la Facultad de Medicina de Gastroenterología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy voy a hablarles de un tema que de manera lenta y subrepticia se ha convertido en una de las causas más importantes de patología hepática en los últimos tiempos y se refiere a la presencia del espectro que vamos a ver de la grasa en el hígado. ¿Es normal tener grasa en el hígado? Sí, pero siempre y cuando sea menos del 5% de los hepatocitos. Si esto es mayor de este 5%, ya se considera un factor de riesgo, una enfermedad hepática como tal. Se conoce que, o se sabe que ha habido alteración hepática con grasa a lo largo de la historia de la humanidad como especie porque se han encontrado estos cambios en primates superiores. Realmente empezó a cobrar importancia esto en el siglo XIX cuando el doctor Thomas Addison, el del síndrome de Addison, describe pacientes con grasa en el hígado, sobre todo en aquellos que consumen alcohol de manera importante, y ahí es en donde se queda grabado en el ideario médico que la principal y casi única causa de grasa en el hígado era el consumo de alcohol. Pero años después, el doctor Rokitansky, el del síndrome de Rokitansky, relaciona la presencia de grasa, no, sobre todo con la presencia de grasa visceral aumentada y en niños sobrealimentados. Realmente durante mucho tiempo quedó la idea de que esto era dado solamente por alcohol, hasta que pasaron 140 años y en Estados Unidos el doctor Ludwig encuentra pacientes con no solo datos de grasa en el hígado, sino la presencia de daño hepático por inflamación y por destrucción de los mismos en personas que no tenían un consumo importante de alcohol y acuña el término de esteatohepatitis no alcohólica. Al llamarlo de esta forma, en realidad estamos negando pues que sea el alcohol, pero entonces se abre la pregunta de si no es el alcohol, ¿qué es lo que está causando este daño hepático? Y a lo largo de las siguientes cuatro décadas se empieza a buscar y a encontrar cuáles son las causas. Hasta el 2020, en que, digo, aunque ya se sabía, se da por terminado los términos de no alcohólico y se cambian por asociado a disfunción metabólica, que vamos a ver más adelante cómo están actualmente. Dentro del gran espectro de la posibilidad de grasa en el hígado, la combinación de todos estos se le llama enfermedad hepática por grasa y existen varias causas. La más importante es la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, que vamos a ver a lo largo sobre toda esta plática. En segundo lugar es la combinación de alteraciones metabólicas del síndrome metabólico con consumo moderado de alcohol. La tercera causa es la reconocida desde el siglo XIX causa de esteatosis hepática, que es el consumo excesivo de alcohol. Se considera un consumo excesivo de alcohol cuando se toman más de 60 gramos de etanol al día en hombres, 50 gramos de etanol al día en mujeres. Otras posibilidades de etiología son el uso crónico de ciertas drogas como amidodarona, corticosteroides, metotrexate, tamoxifeno, etcétera, que hay que descartarlas en casos de que tengamos un paciente con grasa en el hígado y que lo estén consumiendo. También, en cuarto lugar, existen entidades específicas que lo explican, eh, como infección por virus de hepatitis C, como depósito de cobre en enfermedad de Wilson, trastornos innatos del metabolismo, etcétera, y eventualmente puede encontrarse un paciente con daño hepático con grasa y que no sepamos qué es, y eso se le conoce como enfermedad hepática por grasa de origen criptogénico. Dentro de los confusores de términos, tanto en español como en otros idiomas, tenemos que quedar claros que ya las cosas cambiaron. Durante mucho tiempo, la presencia de grasa, como era de esperarse, hablaba de hígado graso o de fatty liver, pero ahora ya se cambió a que todo lo que tenía el vocablo grasa ahora se debe llamar esteatóxico. Y de alguna manera la presencia de daño inflamatorio hepático asociado a grasa de manera que no hay alcohol importante, pero sí trastornos metabólicos, se cambió de
esteatohepatitis no alcohólica a esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico, que es lo que se conoce como MASH. Ya no se debe decir NASH, se debe decir MASH. Todos estos cambios que se llevaron a cabo en el 2023 fueron aceptados por todas estas asociaciones académicas de hígado y de gastro a nivel mundial, y también de alguna manera aquí se ven las datos de que asociaciones académicas de nuestra región están involucradas. Aquí hay asociaciones de Guatemala, Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Uruguay, etcétera, que apoyaron este cambio y de alguna manera ir quitándonos de la mente los vocablos. Ya no se dice NAFLD, después cambió a MAFLD, tampoco se dice, y lo que ahora se dice como enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica es el MASLD, y cuyo camino hacia el daño crónico es cuando hay inflamación, y ese se conoce como esteatopatitis asociada a trastorno metabólico, que es el MASH. Ya no se dice NASH, como decíamos, se dice MASH. Es importante recalcar el espectro de presentación del daño en el hígado. Hay que recordar que el hígado es uno de los órganos que tiene una capacidad de regeneración muy buena, de tal forma que la mayor parte de las hepatopatías crónicas requieren de décadas para hacer daño terminal. Lo mismo ocurre con la grasa. Se ha visto que se requieren 20 o 30 años para que esto ocurra, de tal forma que nos da tiempo de hacer ciertas cosas. Entonces, lo más leve dentro de este espectro es la presencia de esteatosis simple, sin ninguna otra cosa. Después ya hay esteatosis asociada a trastorno metabólico. Cuando se agrega daño inflamatorio se llama MASH, y de ahí a lo largo de los años puede ya depositarse la fibrosis hasta llegar a cirrosis y eventualmente dar otros factores de riesgo como hepatocarcinoma. Si todo esto está asociado a trastorno metabólico, ya se reconoce que la MASLD o la MASH es el último invitado a la mesa de los trastornos de síndrome metabólico, junto con obesidad, diabetes, dislipidemia, etcétera. Entonces, estos son los factores que se requieren, si están presentes, para poder sospechar que haya disfunción hepática por grasa por alteración metabólica, que son obesidad o sobrepeso, diabetes o prediabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera. Recalcando lo que acabo de decir, si tenemos una entidad que requiere de mucho tiempo para hacer daño, pero que si no se hace algo va a lograrlo, tenemos tiempo para poder tratarla mediante estrategias y medicamentos, y que no vaya habiendo daño acumulativo que nos lleve hasta las etapas más avanzadas y peligrosas como cirrosis o hepatocarcinoma. Es importante recalcar la gran prevalencia de esta enfermedad. Está presente la enfermedad hepática por esteatosis asociada a trastorno metabólico, el MASLD, en 30% de los humanos. Es más frecuente en hombres. Se ha visto que la incidencia va aumentando a lo largo de las décadas, de tal forma que en 15 años, de 2000 a 2015, la incidencia aumentó en un 50%. Y a pesar de que está presente en el 30% de los humanos, hay regiones que tienen un mayor riesgo y una mayor representación de la enfermedad, como es América Latina, que en términos generales, que son un grupo de países hermanos, pero que tienen ciertas diferencias genéticas o culturales. En Latinoamérica la prevalencia es del 44%, pero hay países que tienen una prevalencia alta como Brasil, países con prevalencia intermedia como México, Colombia y Chile, y países con prevalencia un poco más baja como Argentina y Uruguay. Esto hablando de nuestra zona. Hay otros lugares en donde hay una prevalencia menor, como Europa Occidental del 25% o de África subsahariana del 14%. Lo es importante el poder determinar la cantidad de personas que tienen grasa en el hígado, pero también es importante determinar cuáles de ellas ya pasaron hacia el daño posterior, que es esteatohepatitis eh, por alteraciones metabólicas. Se ha visto que pacientes con MASLD, entre 7 y 30% tienen ya esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico, lo cual haciendo cuentas de 8.000 millones de personas, nos habla de que entre 1.5 a casi 7% de los humanos tienen ya MASH, lo que conlleva a que hay una entidad hepática
una enfermedad hepática verdadera presente entre 80 y 500 millones de personas, lo cual es más alta que la prevalencia de infecciones por virus B y por virus de hepatitis C. Es un problema de salud pública que se va haciendo cada vez mayor. Como esto es parte del síndrome metabólico, pues otras cosas que están asociadas al síndrome metabólico pueden estar presentes. Obesidad, hipertensión, dislipidemia, diabetes, otras cosas como apnea obstructiva, enfermedad renal crónica, pero la enfermedad cardiovascular es importante porque no solo está presente frecuentemente en estos pacientes con MASH, sino que es la principal causa de muerte de estos pacientes. No tanto los pacientes con MASH se mueren de hepatitis o de cirrosis, sino que se mueren de trastornos cardiovasculares como isquemia cardíaca, arritmias o alteraciones vasculares mayores. Algo importante es que entre más cantidad de trastornos metabólicos tengas, va a ser peor, va a ser más profunda y más rápido el daño por grasa metabólica en el hígado, lo cual nos da un área de oportunidad para poder tratar a los pacientes y evitar que esto se haga mayor. ¿Por qué ocurre todo esto? La razón principal es la resistencia a la insulina. Lo que hace es que hay un desequilibrio entre el ingreso de energía y lo que se gasta, favoreciendo que se deposite grasa en todos lados, incluyendo en el hígado. Y hay ciertas personas que tienen ciertas manifestaciones genéticas que favorecen que esta grasa en el hígado, que a otra persona a lo mejor no le hace daño, en ellos sí se deposite de manera más rápida o que se favorezca la fibrosis de manera más eh, profunda. En términos generales, la resistencia a la insulina hace que haya una acumulación hepática de triglicéridos y esto interactúa con las capacidades bioquímicas del hígado, favoreciendo que ciertas hormonas lipídicas benéficas como adiponectina y leptina estén disminuidas tanto en acción como en presencia y hormonas dañinas como resistina estén incrementadas. Se necesita, aparte de la presencia de grasa, la presencia de inflamación hepática. En ese sentido, hay factores del hospedero que favorecen que la grasa sea más dañina, que haya una mayor cantidad de inflamación y fibrosis hepática que en otras personas. Eh, Inclusive esto tiene que ver con familias que tienen aumento de hierro hepático sin ser hemocromatosis o la presencia de ciertas fórmulas de microbiota intestinal que favorecen cambios vía la vena porta, hacia el entorno del hígado que favorecen la inflamación. Y por último, todo esto conlleva a la activación de las células de hito o células estelares que inician junto con las células progenitoras hepáticas la fibrógenesis, que nos va a llevar muchos años, pero eventualmente nos puede dar una cirrosis con todo lo que esto conlleva. Para poder afianzar un poco lo que les acabo de decir, elaboramos un caso clínico que en realidad es algo muy frecuente de encontrar para poder determinar qué es lo que podemos hacer en estos casos. Se trata de un paciente masculino de 45 años de edad que tiene obesidad, que tiene resistencia a la insulina medida por índice de HOMA, con alteraciones clínicas como acantosis nígricas y acrocordones, que tiene elevación de transaminasas y que el resto de los parámetros metabólicos no están tan mal. Lo que hay que hacer aquí, y tan solo por la elevación de las transaminasas, es tratar de descartar una enfermedad hepática o encontrar la enfermedad hepática que las está provocando. Y por lo tanto hay que descartar hepatopatías virales pidiendo serologías virales, hepatopatías autoinmunes pidiendo anticuerpos como antimitocondriales, antimúsculo liso, antinucleares, etcétera, o pedir para descartar enfermedades hepáticas de depósito como hemocromatosis o enfermedad de Wilson. Cuando ya hemos descartado algunas de estas y solo nos queda la parte metabólica, es conveniente hacer un estudio de imagen que puede ser un ultrasonido abdominal percutáneo y ahí por exceso de brillantez nos puede decir que hay la posibilidad de esteatosis y entonces ya sospechamos la presencia de MASLD o MASH. Y en ese caso lo que se tiene que iniciar son recomendaciones escalonadas, las cuales vamos a ver en las siguientes pláticas que veremos. La pregunta interactiva para poder determinar si esta plática hizo buen efecto es la siguiente. ¿Cuál es el factor de riesgo
más asociado a la progresión de muscle a MASH, de todas estas, es la obesidad. Gracias.